En biología molecular, una gran cantidad de técnicas que se realizan comúnmente requieren el uso de la electroforesis, por lo que supone una parte importante del procedimiento sistemático del análisis de los ácidos nucleicos y las proteínas. La mayoría de las biomoléculas poseen una carga eléctrica cuya magnitud depende del pH del medio en el que se encuentran. Como consecuencia, pueden desplazarse cuando se ven sometidas a un campo eléctrico hacia el polo de carga opuesta al de la molécula. A diferencia de las proteínas, que pueden tener una carga positiva o negativa, los ácidos nucleicos solo poseen carga negativa, debido a su esqueleto de fosfatos. Por lo tanto, en una electroforesis, los ácidos nucleicos migrarán hacia el polo positivo, es decir, el ánodo. En el caso de las proteínas, se realiza pretratamiento con detergentes como el dodecilsulfato de sodio, que les confiere carga negativa, con lo que se homogenizan las proteínas de la muestra y todas migrarán hacia el polo positivo, y solo se separarán por tamaño. Los elementos necesarios para una electroforesis son: cámara de electroforesis, peine para pocillos, gel, fuente de poder, transiluminador, buffer de corrimiento, marcador de peso molecular y buffer de carga. Cámara de electroforesis. La cámara de electroforesis es un dispositivo que permite la generación de un campo eléctrico alrededor de un gel donde se depositan las muestras. En las cámaras de electroforesis vertical, el polo positivo se encuentra en la parte inferior de la cámara y en las horizontales, en uno de los extremos. En ambos tipos de cámaras, el polo positivo se distingue con un color rojo y el negativo con negro. Modos de disposición del soporte. Horizontal. En papel, para aminoácidos u otras moléculas pequeñas. En soportes similares, para proteínas. En gel de almidón o de agarosa, para proteínas y especialmente para ácidos nucleicos. Vertical. Se usa casi exclusivamente con gel de poliacrilamida, para proteínas o para ácidos nucleicos de pequeño tamaño. Gel. La muestra debe colocarse sobre un medio de soporte con la finalidad de evitar perturbaciones mecánicas durante la separación. El soporte idóneo es un gel semisólido o gelatinoso, compuesto por polímeros que forman una especie de malla o microporos tridimensionales a través de los cuales avanzan las moléculas, según el peso molecular, lo que permite la separación por tamaño de los diferentes componentes de la muestra. Buffer de corrimiento. El buffer de corrimiento es de la misma composición y pH que el buffer con el que se prepara el gel de resolución, ya sea de agarosa o de acrilamida. Este proporciona el medio para la transmisión de la corriente eléctrica y mantiene el pH sin variaciones mientras se realiza el corrimiento. Marcadores de peso molecular. Son moléculas de ADN o de proteínas que permiten determinar por comparación el tamaño de los fragmentos de ácidos nucleicos o proteínas contenidos en las muestras sometidas a electroforesis. Los marcadores de peso molecular están disponibles comercialmente en amplia variedad. Buffer de carga. Este amortiguador tiene como fin brindar peso, densidad y color a la muestra, lo que facilita su depósito en el pocillo y evita su salida del gel. Permite además monitorear el corrimiento de la muestra en el gel. Se emplea en relación 1:3 para ácidos nucleicos o 1:6 para proteínas. Electroforesis en gel. La electroforesis en gel es una técnica muy utilizada con las proteínas y los ácidos nucleicos. Se coloca en un gel que contenga una solución amortiguadora adecuada a modo de lámina entre dos láminas de cristal. La lámina se coloca entre los compartimientos de los electrodos, seleccionando la parte inferior como ánodo o cátodo, dependiendo de si se van a separar aniones o cationes. Los fragmentos de ADN son colocados en el pocillo de las placas de agarosa. Dicha placa es sometida a un campo eléctrico. El ADN migrará del cátodo al ánodo. Las moléculas se mueven a una velocidad conforme a su longitud. Al terminar la corrida, se realiza una autorradiografía o incubación con colorante. Y se podrán observar bandas con fragmentos más largos o bandas con fragmentos más cortos. Electroforesis en gel de poliacrilamida. La acrilamida es un polímero sintético, termoestable, incoloro y químicamente inerte con el que se pueden generar geles con un amplio intervalo de tamaños de poro. El gel de poliacrilamida es el resultado de la polimerización química de una mezcla de acrilamida y bisacrilamida. Regulado la concentración de ambas y su proporción, se consiguen distintas porosidades siempre menores a las de los geles de agarosa.
En el proceso de la electroforesis, se realizará la separación de las moléculas de ADN a analizar de acuerdo a su peso molecular. Dicha distribución será afectada por la concentración del gel. Electroforesis en gel de agarosa. La agarosa es un polisacárido extraído de algas marinas que tiene la propiedad de mantenerse en estado sólido a temperatura ambiente, que se disuelve fácilmente en temperatura de 50 a 60 grados centígrados. Se torna líquida y se solidifica cuando se enfría formando un gel altamente poroso. La agarosa posee ventajas sobre la acrilamida, ya que no es un compuesto tóxico y permite realizar el análisis de ácidos nucleicos con pesos moleculares variados según la concentración de agarosa que se emplee. Sin embargo, su poder de resolución es menor que el de los geles de poliacrilamida. Para elaborar el gel, se pesa la cantidad de agarosa requerida. Se disuelve en una solución amortiguadora adecuada de la misma composición y concentración que el buffer de corrimiento, y se calienta hasta formar una solución. Sin dejar enfriar, se vacía inmediatamente sobre un molde de forma rectangular y en uno de los extremos se coloca un aditamento en forma de peine con la finalidad de generar los pocillos u orificios donde se colocarán las muestras. Se coloca un buffer de carga y las muestras en el pocillo. Se conecta el ánodo y el cátodo a la fuente de poder y se selecciona el voltaje adecuado. Se sumerge el gel de agarosa en un envase de teflón conteniendo bromuro de tidio a una concentración de 1 microgramo sobre mililitro y se deja incubando por 5 minutos. Se traslada el gel hacia un cuarto oscuro donde se encuentra un transiluminador de luz ultravioleta. Se deposita el gel cuidadosamente sobre la pantalla del transiluminador. Las moléculas de ADN son visualizadas indirectamente cuando son coloreadas con bromuro de tidio, floreciendo como bandas de un color naranja frente a la luz ultravioleta. Las moléculas de ADN, que son más grandes, generalmente migran más retardadamente que las moléculas de menor peso. Para el revelado o detección, se pueden emplear sustancias coloreadas o fluorescentes que se unan a las proteínas o a los ácidos nucleicos. En el primer caso, suelen ser colorantes orgánicos que interaccionan con las proteínas de forma poco selectiva, principalmente electrostática. Algunos ejemplos son el azul brillante de Comasi y el negro amido. Para los ácidos nucleicos se usa el azul de metileno, o más frecuentemente, compuestos fluorescentes e intercalantes, como el bromuro de etidio. Autorradiografía. Tanto proteínas como ácidos nucleicos pueden marcarse isotópicamente previamente a la electroforesis, en cuyo caso la detección se hace mediante autorradiografía del gel.